Bienvenidos una vez más a Cocina de las Abuelas, el rincón donde las recetas antiguas, los sabores olvidados y las historias de nuestra tierra siguen vivos alrededor del fuego y del comal. Aquí no solo hablamos de comida. Así que prepara un café, acomódate y acompáñanos hasta el final de este recorrido porque probablemente escucharás nombres que no habías oído en años o descubrirás sabores que jamás imaginaste que formaron parte de la cocina mexicana tradicional. Y si te gusta rescatar estas historias, apoyar la cocina de nuestras raíces y mantener viva la memoria gastronómica de México, suscríbete a Cocina de las Abuelas. Cada video es un homenaje a las recetas que nuestras familias se negaron a olvidar. ¿Te acuerdas de esas cenas mexicanas que llenaban toda la casa con aromas irresistibles, conversaciones largas y ese calor familiar que parecía abrazarlo todo? Hubo un tiempo en México donde las noches giraban alrededor de platillos sencillos, preparados lentamente y compartidos en familia. Muchas de esas recetas nacieron en épocas de carencia, otras requerían horas enteras de dedicación en la cocina, pero todas tenían algo en común, lograban convertir ingredientes humildes en momentos inolvidables. Hoy vamos a recorrer un viaje lleno de nostalgia para redescubrir 15 cenas mexicanas que prácticamente desaparecieron de las mesas del país. Algunas despertarán antojo inmediatamente, otras sorprenderán por el ingenio con el que fueron creadas y una de ellas ha regresado inesperadamente como una joya gastronómica que hoy conquista restaurantes modernos. Quédate hasta el final porque este recorrido está lleno de sabores, recuerdos y platillos que seguramente te harán pensar en las cocinas de antes. Y si te apasiona rescatar recetas antiguas y tradiciones mexicanas que casi desaparecen, suscríbete a Cocina de las Abuelas para seguir descubriendo los sabores que marcaron generaciones enteras. 1. Sopa de tortilla con chicharrón. El abrazo perfecto de las noches mexicanas. Durante las décadas de los 50 y 60, la sopa de tortilla con chicharrón era una de las cenas más comunes y reconfortantes dentro de muchísimos hogares mexicanos. No se trataba de la versión refinada que hoy aparece en restaurantes elegantes, sino de un caldo casero elaborado con jitomate y chile pasilla, servido con tiras de tortilla frita y pedazos crujientes de chicharrón que poco a poco se suavizaban dentro del caldo caliente. Encima se agregaban cubos de aguacate, crema y queso rallado, formando una combinación sencilla pero profundamente satisfactoria. Era la cena ideal para las noches frías cuando toda la familia se reunía alrededor de la mesa después de un día largo. Aunque la sopa de tortilla todavía existe, el chicharrón dejó de ocupar el lugar principal y fue sustituido por versiones más ligeras y modernas. Aún así, el recuerdo de aquella receta sigue vivo en las cocinas y memorias de muchas abuelas mexicanas. 2. Tostadas de pata en vinagre. El sabor intenso de los mercados antiguos. Las tostadas de pata en vinagre fueron durante muchos años una cena muy popular tanto en mercados como en reuniones familiares. La pata de res se cocinaba lentamente hasta quedar suave y gelatinosa, luego se desmenuzaba y se dejaba marinar en vinagre con hierbas, chiles y especias aromáticas. Después se servía sobre tostadas crujientes acompañadas de lechuga, cebolla y salsa picante. Era una cena ligera pero llena de carácter y sabor. Durante los años 60 y 70 esta receta era perfecta para aprovechar ingredientes económicos y rendir el gasto familiar. Con el tiempo, las carnes más comerciales desplazaron este tipo de preparaciones y hoy sobreviven solamente en algunos mercados tradicionales. Sin embargo, ese sabor ácido, picante y profundamente mexicano todavía permanece en la memoria de quienes crecieron comiéndolas. 3. Mole de olla con espinazo. El guiso que calentaba las noches del campo. El mole de olla con espinazo era una cena poderosa y abundante que durante décadas alimentó hogares rurales en distintas regiones de México. Se preparaba utilizando espinazo de cerdo, jitomate, chiles secos, calabacitas, elotes y ejotes, formando un caldo espeso y lleno de sabor. El resultado era una comida completa que reunía a la familia alrededor de tortillas recién hechas y una olla humeante colocada al centro de la mesa. El sabor mezclaba notas picantes, ahumadas y terrosas que daban una sensación reconfortante difícil de olvidar. Durante los años 70 este platillo era habitual en comunidades campesinas, pero la urbanización y la preferencia por cortes más limpios y rápidos de cocinar fueron desplazándolo lentamente. Hoy solo algunas familias tradicionales continúan preparándolo como antes, recordando una época donde absolutamente cada parte del animal se aprovechaba. 4.
Chiles rellenos de picadillo en caldo. La cena elegante de las celebraciones familiares. En muchas casas mexicanas de los años 60, los chiles rellenos servidos en caldo ligero eran considerados una cena especial reservada para ocasiones importantes. Los chiles poblanos se rellenaban cuidadosamente con picadillo preparado con carne molida, almendras, pasas y especias aromáticas. Después se capeaban con huevo y finalmente se cocinaban dentro de un caldo ligero de jitomate lleno de sabor. Servidos junto a arroz blanco, representaban un lujo casero que requería horas de trabajo y paciencia. Actualmente los chiles rellenos suelen servirse secos o acompañados de salsas espesas, mientras que esta antigua versión en caldo quedó casi olvidada. Sin embargo, todavía representa el recuerdo de mesas festivas y noches llenas de convivencia familiar. 5. Frijoles puercos. El festín abundante del norte mexicano. En estados del norte como Sonora y Chihuahua, los frijoles puercos fueron durante décadas una cena contundente y profundamente norteña. Los frijoles bayos refritos se mezclaban con manteca, tocino, chorizo y queso rallado. Algunas versiones añadían chiles en vinagre para intensificar todavía más el sabor. Todo se acompañaba con tortillas de harina o totopos recién hechos. Era una comida rápida pero extremadamente abundante, perfecta para soportar las noches frías de los ranchos norteños. Aunque los frijoles siguen siendo esenciales dentro de la cocina mexicana, esta versión cargada de grasa y especias fue sustituida poco a poco por recetas más ligeras. Aún así, su sabor robusto continúa siendo símbolo de la cocina tradicional del norte del país. 6. Tamales de acelgas. La cena verde que alimentó generaciones. En las zonas rurales del centro de México, los tamales de acelgas fueron durante mucho tiempo una cena sencilla, económica y muy nutritiva. Las acelgas se cocinaban con jitomate, cebolla y chile verde antes de mezclarse con masa de maíz y envolverse dentro de hojas para cocerse al vapor. Algunas familias añadían queso fresco o pollo deshebrado cuando había posibilidad. Para muchas familias campesinas era una manera inteligente de preparar una comida rendidora utilizando ingredientes accesibles. Con el paso del tiempo, sabores más comerciales como mole, rajas o pollo desplazaron lentamente esta receta tradicional, que hoy sobrevive apenas en algunas comunidades rurales. 7. Pambazos de hígado. El antojo callejero que casi desapareció. Mucho antes de que los pambazos de papa con chorizo dominaran las calles de la Ciudad de México, los pambazos de hígado eran una cena popular en mercados y tianguis. El hígado de res se cocinaba con cebolla y chile seco hasta obtener un relleno jugoso y lleno de sabor. Después se colocaba dentro de pan remojado en salsa de chile guajillo y se doraba lentamente sobre el comal. El resultado era un bocado intenso, picante y profundamente satisfactorio. Durante las décadas de los 50 y 60 era muy común encontrar estos pambazos en puestos callejeros, pero la preferencia por rellenos más convencionales terminó desplazándolos poco a poco. Aún así, muchos capitalinos todavía recuerdan perfectamente su sabor. 8. Caldo de haba con nopales. La sopa nacida de la austeridad. El caldo de haba con nopales fue una de esas cenas humildes que lograban alimentar y reconfortar al mismo tiempo. Las habas secas se cocinaban lentamente junto con nopales, jitomate y chile serrano hasta formar un caldo ligero pero lleno de profundidad. Generalmente se acompañaba con tortillas calientes y unas gotas de limón. Durante los años 70 era habitual en hogares donde la carne resultaba demasiado costosa para consumirse diariamente. Con el tiempo, los caldos de pollo y res fueron ocupando su lugar y esta receta quedó relegada. Sin embargo, todavía representa la creatividad y resistencia de las cocinas mexicanas más sencillas. 9. Tortitas de papa con salsa de jitomate. El sabor casero de las noches familiares. Las tortitas de papa fueron durante décadas una de las cenas más queridas dentro de los hogares mexicanos. Las papas cocidas se machacaban y mezclaban con huevo hasta formar pequeñas tortitas que luego se freían hasta quedar doradas y crujientes por fuera. Después se servían bañadas en salsa de jitomate con chile chipotle y, en algunas casas, con un poco de crema encima. Eran económicas, rendidoras y perfectas tanto para niños como para adultos.
Hoy muchas recetas rápidas y productos industrializados las han desplazado, pero su sencillez sigue evocando inmediatamente cenas familiares llenas de cariño. 10. Enchiladas de pulque. El sabor fermentado que desapareció de las ciudades. En distintas regiones del centro de México, las enchiladas de pulque fueron una cena completamente única. Las tortillas se rellenaban con pollo deshebrado o queso fresco y luego se bañaban con una salsa preparada usando chile ancho y pulque, lo que aportaba un sabor ligeramente ácido y terroso muy característico. Después se gratinaban con queso y cebolla. Durante los años 50 eran bastante populares, pero conforme el consumo de pulque cayó en las ciudades, esta receta fue desapareciendo lentamente. Hoy sobrevive principalmente en recuerdos y algunas cocinas tradicionales. 11. Sopa de lentejas con plátano. El contraste inesperado que conquistaba las mesas. La sopa de lentejas con plátano sorprendía a cualquiera que la probara por primera vez. Las lentejas se cocinaban junto con jitomate, cebolla y especias aromáticas hasta formar una sopa espesa y reconfortante. Después se acompañaban con rebanadas de plátano macho frito que aportaban un contraste dulce absolutamente delicioso. Durante los años 70 esta combinación era bastante común en muchas casas mexicanas. Aunque las lentejas todavía siguen presentes en la cocina cotidiana, el plátano como acompañante casi desapareció, dejando esta receta como un recuerdo de la creatividad culinaria mexicana. 12. Albóndigas de sardina. El ingenio nacido de la escasez. En épocas donde la carne era difícil de conseguir, las albóndigas de sardina se convirtieron en una cena salvadora para muchísimas familias. Las sardinas enlatadas se mezclaban con huevo, pan molido y hierbas aromáticas hasta formar pequeñas albóndigas que luego se cocinaban en salsa de jitomate con chile. Se servían acompañadas de arroz o tortillas calientes y representaban una comida económica, rendidora y sorprendentemente sabrosa. Con la llegada de carnes más accesibles y productos industrializados, esta receta fue quedando atrás. Sin embargo, todavía refleja perfectamente la creatividad de las cocinas humildes mexicanas. 13. Budín de elote con salsa de rajas. El tesoro suave del maíz. El budín de elote era una cena ligera pero muy reconfortante. Los granos frescos de elote se mezclaban con huevo, mantequilla y leche antes de hornearse hasta lograr una textura esponjosa y cremosa. Después se servía acompañado de salsa de rajas poblanas con crema, creando una combinación suave y llena de sabor. Durante los años 60 era una cena bastante común en muchas casas mexicanas. Con el tiempo, las recetas rápidas y la comida industrializada fueron desplazándolo poco a poco, pero su textura cremosa sigue siendo un recuerdo profundamente nostálgico. 14. Chilaquiles de mole. El lujo nacido de las sobras. Los chilaquiles de mole nacieron como una manera inteligente de aprovechar el mole sobrante después de fiestas y celebraciones familiares. Los totopos de maíz se bañaban con mole poblano o mole negro, se cubrían con queso y luego se gratinaban. Encima se añadían crema y cebolla. Durante los años 70 esta receta aparecía constantemente en hogares donde nada se desperdiciaba. Con el tiempo, los chilaquiles verdes y rojos se volvieron mucho más populares y esta versión quedó casi olvidada. Aún así, el sabor profundo del mole sigue recordando las cocinas familiares de antes. 15. Pipián de pepita con conejo. El manjar ancestral que volvió a la vida. El pipián de pepita con conejo era una cena ceremonial dentro del México rural. La carne de conejo, suave y magra, se cocinaba lentamente dentro de una salsa espesa preparada con pepitas de calabaza, chiles secos y especias. Se acompañaba con arroz y tortillas recién hechas, especialmente durante fiestas patronales o celebraciones importantes. Cuando el pollo industrial comenzó a dominar las cocinas mexicanas, este platillo casi desapareció por completo. Sin embargo, en años recientes chefs de alta cocina comenzaron a rescatarlo y hoy aparece nuevamente en restaurantes gourmet como una auténtica joya ancestral. Su regreso ha llevado sabores tradicionales de los pueblos mexicanos hacia mesas modernas y sofisticadas. Estas 15 cenas mexicanas no eran solamente recetas. Eran recuerdos, conversaciones, risas y el calor de hogares donde la comida lograba transformar ingredientes sencillos en algo extraordinario.
Desde los guisos humildes nacidos de la necesidad hasta los platillos ceremoniales preparados para ocasiones especiales, cada uno cuenta una historia profundamente mexicana. Y si este recorrido despertó recuerdos, antojo o nostalgia, suscríbete a Cocina de las Abuelas para seguir descubriendo recetas antiguas que merecen mantenerse vivas generación tras generación. ¿Cuál de todas estas cenas mexicanas te gustaría volver a probar aunque fuera una sola vez y cuál recuerdas haber visto en casa de tus abuelos o de tus padres? Cuéntanos en los comentarios qué platillo crees que jamás debió desaparecer de las cocinas mexicanas y cuál de estas recetas te hizo sentir más nostalgia al recordarla.